Las preferencias y gustos personales están relacionados con la posición social y cultural. Se argumenta que existen múltiples universos de preferencias, como la moda, la comida, el arte, entre otras cosas. El autor siempre ha sostenido que el consumo de bienes de lujo y culturales particularmente relevante es para expresar la distinción social. El lenguaje y los objetos culturales también reflejan relaciones sociales y la posición de cultura. A continuación abordaremos los temas preferencias y gustos personales que están relacionados con la posición social, múltiples universos de preferencias como moda, comida y arte, consumo de bienes de lujo y cultura para expresar distinción social, lenguaje u objetos culturales que se relacionan con el estatus, preferencias personales que están influenciados con la posición social y cultural. El arte es una forma de expresar distinción. Lo explicaremos con un ejemplo. Si yo fuera al Parque Ejido, yo compraría un guayasamín que sería una réplica igual, pero no sería con el autor o la firma o la autentificación. Esto me haría aparentar una clase alta. En cambio, un rico como Novoa, viendo esto en mi casa, diría que esto era pretencioso. Esto es pretencioso. Esto es lo que nos hace diferenciarnos entre las clases sociales. La intención de distinción es fundamental en la creación artística, además que esta nos jerarquiza y nos distingue de las personas. La cultura y el arte están estrechamente relacionadas con la distinción social. En la producción de los bienes y gustos, la relación entre la cultura y la distinción social y la producción de bienes culturales, destacando que la cultura es un instrumento de distinción. Pero además, los gustos como la comida también nos jerarquizan y nos individualizan como personas. Por ejemplo, si hablamos en el ámbito de la comida, entre la clase social baja y la clase social alta, para una persona de la clase social baja, una comida puede parecer lo mejor para esa persona, pero para una persona de la clase social alta, esa comida puede parecer algo burdo o incluso repugnante. El gusto. ¿De dónde viene el gusto? ¿Es algo que realmente elegimos o es algo que nos elige a nosotros? Siempre he creído que el gusto es un reflejo de donde nacimos, de con quién crecimos y de lo que vimos o escuchamos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, mi gusto musical. Yo escucho mucho el género urbano, crecí con Daddy Yankee, escucho a Bad Bunny y escucho a Canserbero. Esta es música que me representa. Sin embargo, esto también significa que de alguna forma pertenezco a cierto sector social para algunos, relacionado con la clase media baja. Para algunos soy parte de lo inculto o lo humilde, como si el reggaetón no tuviera poesía, como si el hip hop no hablara de lucha, de identidad o de resistencia. Por el contrario, mi mejor amigo Ariel escucha boleros y baladas. Para él, la voz de Luis Miguel es arte puro, la melancolía de José José es la definición de elegancia. Su gusto musical lo sitúa en otro espacio y en otra percepción social relacionada con la clase media alta. Y aquí está lo curioso, Ariel y yo crecimos en el mismo barrio, jugamos en las mismas calles, fuimos a la misma escuela. Entonces, ¿por qué nuestros gustos son tan distintos? Aquí es donde todo se conecta. Nuestros gustos no nacen de la nada, se construyen con lo que vivimos, con lo que nos rodea, con lo que aspiramos a ser. Si yo hubiera nacido en una familia de mucho dinero, probablemente mi perspectiva sería distinta. Escucharía jazz, vestiría Ralph Lauren, tendría el último iPhone, y no porque lo haya elegido, sino porque mi contexto me habría llevado ahí. Entonces, ¿qué es el gusto? Tal vez no es más que una herencia invisible, un reflejo de nuestro entorno, una sombra de lo que el mundo nos ha permitido conocer. Continuando con la cotidianidad del hogar, esta nos ayuda a tener una visión más profunda de cómo funciona nuestro entorno familiar y rutinas que existen dentro de esta, empezando desde las rutinas diarias que nos ayudan a ser conscientes de nuestros propios hábitos en el día a día. También podemos centrarnos en los roles que ayudan a distribuir las responsabilidades y así fomentar la cooperación en el hogar. Como en mi familia, todos tienen un rol diario. Cada uno lleva la responsabilidad de ordenar su habitación, los turnos para arreglar los espacios de la sala, cocina, los patios. También cuando mis hermanas y yo debemos turnarnos para lavar los platos después de cada comida. Estos hábitos incluyen los espacios de convivencia dentro del hogar, mayormente, donde la familia se reúne en un momento específico para convivir. En mi familia existen ciertos tiempos, como por ejemplo cuando nos sentamos en la mesa para desayunar, almorzar y merendar, así poder conversar sobre cómo nos fue en el día o variar temas para crear un ambiente agradable en momentos donde toda la familia puede estar reunida.
Como siguiente punto les voy a hablar sobre los modelos de análisis del espacio social. Los modelos de análisis del espacio social, desde mi experiencia, se enfoca con los conceptos de Bourdieu, en lo cual se relaciona sobre la estratificación y la lucha de clases. En el ámbito laboral, el acceso a ciertos trabajos no siempre depende solo de la educación o experiencia, sino también de las redes de contactos y el capital social de cada persona. Cuando trabajé cuidando a una bebé, mi posición en el espacio social estaba influenciada por las condiciones estructurales que Bourdieu analiza. Desde la perspectiva de la estratificación, podríamos decir que el trabajo de niñera pertenece a un sector con menor prestigio social en comparación con profesiones altamente calificadas. Pero en el momento de analizar este modelo, desde la lucha de clases nos da a entender un acceso a mejores oportunidades, ya que no solo depende de la educación, sino también del capital social y cultural. Obviamente las perspectivas que cada persona tiene es distinta, porque para una persona de clase alta podría conseguir un trabajo bien pagado sin necesariamente tener habilidades que otra persona, solo por su red de contactos o incluso por su apellido, ya que el hecho de yo cuidar a una bebé no solo reflejaba mi necesidad de ingresos, sino también la distribución desigual de las oportunidades laborales. Si comparamos mi trabajo con la perspectiva de las clases sociales, quedaría de esta manera. La clase baja o trabajadora tienen la perspectiva de ver este empleo como una necesidad inmediata de un ingreso básico para poder sobrevivir, debido a que la prioridad es cubrir necesidades esenciales, y así le paguen poco sería para aquella persona bueno, porque es un ingreso. Las personas con clase media considerarían este tipo de trabajo como una opción temporal, mientras buscan algo más estable o relacionado con su formación. Aquí se enfoca en el juego de la movilidad social. La clase alta, por otro lado, no suele realizar este tipo de trabajos, sino que contrata a alguien para hacerlo, reflejando la distancia entre quienes trabajan para vivir y quienes pueden deslegar esas tareas y piensan que ese trabajo es algo fácil y sin esfuerzo alguno. Este modelo nos llega a dar a entender que la jerarquía laboral que tienen las personas no es solo cuestión de méritos individuales, sino también del capital económico, cultural y social, lo cual define nuestras oportunidades laborales. Las luchas por la apropiación de los bienes económicos o culturales son inseparablemente luchas simbólicas por la apropiación de esos signos distintivos que son los bienes o las prácticas enclasadas y enclasantes, o por la conservación o la subversión de los principios de enclasamiento de esas propiedades distintivas. Las luchas simbólicas sobre el ser y el parecer, sobre las manifestaciones simbólicas que el sentido de las conveniencias y de las conveniencias, tan estricto como las antiguas leyes suntuarias, otorga las diferentes condiciones. ¿Por quién se toma? Separando, por ejemplo, la verdadera elegancia, hecha de facilidad, de naturalidad y de desenvoltura, de la simple farolería, devaluada por lo que tiene de intención y afectación, y por consiguiente de usurpación. Tiene como fundamento y como puesta la proporción de libertad con respecto a la condición que da la propia lógica de las manifestaciones simbólicas. Un ejemplo claro sería el caso de Noboa, él ya es el canon establecido por la sociedad porque es rico y tiene una herencia y tiene bananeras y tiene también barcos, entonces él ya es el canon preestablecido y todo lo que use será natural, será como la ropa que se ponga será lo más natural y nosotros como que intentaremos llegar a ese canon. También es como esta ropa de Shane que intenta tener una apariencia más costosa. Y como último ejemplo, también se puede hablar de una persona de la clase media que no le gusta mucho estar en un transporte público, pero asimismo no tiene dinero para financiarse un auto propio, por lo que opta por un taxi o un servicio de Uber o InDrive. Como conclusión, Bourdieu dice que todo en ámbito, ya sea cultural, en arte, nos enclasan y nos codifican a estar a cierto grupo social, como las clases populares son las carnes rojas o ir en bus o a veces hasta en pie, las clases medias que intentan aparentar como tener ropa cara o tener una réplica de pinturas, entre otras cosas, y como las clases altas que deben de ser naturales porque deben de ser nuestro campo.
Gracias.